buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Ya sé que no aplauden. Mi nombre es Alexis Murillo, estoy muy contento de que nos vuelvan a ver. Me acompaña Diana, como siempre. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Alexis. Igual con mucho gusto de estar aquí y también con muchísima información que platicar, ¿no? Claro, sí, se acabó el puente gracias a la revolución y estamos de regreso y la política no se detiene. Y vamos a tocar dos temas que me parecen fundamentales sobre dos instituciones que creo que definen la democracia en este país, que es la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral. Dos instituciones que son prácticamente fundamentales, pues hablamos de prácticamente las elecciones y los derechos humanos, es decir, no podríamos hablar de una democracia sin estos dos factores. Diana, para entrar en materia, cuéntanos, ¿qué ha pasado estas últimas semanas ya prácticamente con estos dos órganos autónomos? Pues justo, que están tratando de quebrantar esa autonomía. Y han sido golpes duros para la democracia y hemos visto también una oposición ruda en muchos sentidos, pero también un poco laxa en la manera en que transmite las decisiones que se deben hacer. A lo que me refiero es que las propuestas se han hecho. En torno al Instituto Nacional Electoral hay ciertos problemas en el que refieren que se requiere reformar, ya que es muy caro, y hablan de que es necesario recortar el periodo en el que el presidente concejal pueda estar en su cargo. Sin embargo, es una reforma que se puede entender como mala, realmente. Es de ese tipo de cosas en las que pon tú que la iniciativa como tal en un principio tenga un tinte positivo, sin embargo, hablando de un cambio de régimen político, en esta alternancia, es riesgoso permitir que se dé esta reforma. ¿Por qué? Porque cerrar el periodo actual del presidente es de 9 años, sí, lo que no permite que se encuentre con los ciclos políticos, es decir, no se sesga nada más a las elecciones cada 6 años, ni a los periodos de 3 años, y permite que haya esta longitud de poder que permite que no sea parte de lo que se quiere, lo que se quiere según el sistema, ¿sabes? Sino que vaya más allá y sea justamente esto, independiente. Mientras tanto, también vimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene nueva dirigente. Hablamos de una Rosario Piedra que ha girado en torno a muchas críticas, porque si hay algo que puede respaldar su cargo hoy en día, lo desconozco. Es un cargo que se tomó de manera inconstitucional. No tuvo una mayoría que se requería, tuvo 76 votos cuando requería 77. Entonces tenemos esta imagen increíble que circuló en las redes sociales, donde vimos pan sobre Morena y demás, muy ruda, a lo que me refería era eso, pero no vimos acciones concretas. Vimos una protesta en la que a Rosario Piedra le tuvieron que levantar la mano para decir, hey, te toca. Y vimos una Rosario Piedra que desconoce el asesinato de periodistas. Entonces, definitivamente creo que estamos en un punto muy, muy importante para ser críticos del rol que está teniendo la democracia en nuestro país, porque las instituciones que son bases sólidas para su balance se están corrompiendo. Me parece fundamental lo que mencionas. Creo que hay dos momentos aquí y me quiero referir primero a lo de la comisión, sí, que es lo más reciente y creo que es lo más latente. Lo del INE es hasta ahora una amenaza que creo que se va a cumplir en realidad, sí, desgraciadamente. ¿Qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos? El anterior presidente decide no postularse para una reelección, decide retirarse por una misma presión interna. Un grupo de concejales independientes decidió que no debían apoyar a este presidente, y tiene una lógica por qué decidieron no hacerlo. Sin embargo, habían buenos perfiles, puede decirse. La hoy presidenta de la comisión fue una víctima de violación de derechos humanos, y eso es importante. Sufrió en carne propia lo que debe defender. Sin embargo, yo creo que sí llega siendo prácticamente ilegítima. Ahora, el tema de la legitimidad creo que es fundamental. Pasó algo curioso. Cuando es la primera votación, prácticamente el panismo decide acusar de que hubo un fraude.
¿no? Es decir, no había suficientes votos, inventaron votos y se creó una dinámica que llevó al líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, a decir, pues bueno, vamos a repetir la elección, ¿no? Sin embargo, ese mismo día, ante las presiones tan fuertes que estaba haciendo el panismo, de denuncias contra Rosario, contra Morena, muchos de Morena deciden no apoyar la votación otra vez, diciendo, es que si nosotros hacemos la votación, es darle la razón a ellos, diciendo que sí hicimos fraude, cuando no hicimos un fraude, y por esa razón no vamos a votar otra vez, y Rosario va a ser nombrada. Se queda un quiebre, y vimos esta escena que a mí me parece aberrante, de los senadores empujándose entre ellos, Madero, que no entiendo qué quería hacer, acercándose a la presidenta, dándole un jalón, Madero termina en el piso, que bueno, hay que recordar que Madero fue quien prácticamente creó al Delfín, que llegó a competir en la elección presidencial, que es Ricardo Anaya. Todo esto lo vimos, Rosario termina siendo electa, una vez más de manera ilegítima. Creo que la votación sí se debe haber repetido. Creo que la manera tan prácticamente parecían niños los panistas quejándose de algo que ya se había aceptado, una votación, es decir, entendieron muy mal a sus rivales, a Morena. Si la votación se hubiera repetido, Rosario posiblemente hubiera ganado con los votos necesarios. Exacto. Es decir, el presidente de legitimidad hubiera estado ahí. Se habla mucho de que se le pide la renuncia ahora en redes sociales, y la comentocracia lo ha pedido, ya han salido a decir que no va a pasar, y obviamente no va a pasar. Y viene otro tema fundamental. Rosario es una mujer que estuvo dentro de la dirección del partido, pertenece a Morena, es decir, entonces, ¿dónde está la autonomía de la comisión? Bueno, a mí me queda claro, y lo decía recientemente la senadora Citlali, que se hizo viral por la imagen donde ella grita en el momento en el que se están peleando los senadores. Ella dice, la comisión nunca ha sido autónoma. No, eso es una mentira, o sea, nunca ha tenido autonomía, y en esta ocasión sigue sin tenerla, sigue teniendo una corriente cercana al presidente, y creo que es muy triste. Creo que si Rosario quiere tener algo de credibilidad, deberá acercarse a colectivos, deberá ganar la legitimidad que hoy en día la presidencia de la comisión no tiene. Es muy triste lo que vimos, lo que pasó, y entramos al tema del otro órgano autónomo, que es el INE, y Lorenzo Córdoba. ¿Qué opinión te merece Lorenzo Córdoba en todo esto? Primero yo quiero rescatar un poquito de la comisión, justamente, porque es importante resaltar que, como tú dices, sí, no tiene legitimidad, y Querétaro, panista, el gobernador, ya dijo que para él no hay tal cosa. Y es importante que sepamos por qué importa tanto la Comisión Nacional. Va desde el sistema penitenciario hasta nuestros derechos aquí presentes de poder hablar ante la Cámara. O sea, es muy importante que la Comisión trabaje de manera independiente, porque nuestros derechos no le deben pertenecer a unos cuantos, y no deberían ser tan polémicos, porque la única tarea que tienen los legisladores y el Ejecutivo es de garantizarlos. La comisión es la cual debe velar porque se sustenten, porque se respalden, y dar recomendaciones, y tiene muchísimas tareas que deben garantizarse de manera legítima en nuestra democracia, cosa que no sucede, lo cual es muy lamentable. Como tú dices, no va a haber una renuncia, lamentablemente. Podría ser, justamente como tú dices, que las proyecciones tiraban a que Rosario iba a ser la presidenta, pero el modo en que llegó no era el correcto. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo, y también en el hecho, en el comentario que hizo Citlali, es que es verdad, anteriormente en comisiones que precedían distintos personajes, vimos que durante Felipe Calderón, que fue un sexenio sangriento, había poca voz de la comisión. Durante un Enrique Peña Nieto, que se dieron asuntos demasiado fuertes, hubo poca voz de la comisión. Lo que dice Citlali es verdad. Lo que debemos criticar es que estábamos en la cuarta transformación, y las mañas de lo que llamaría el presidente del PRIAN no deberían verse. Y lo que vimos fueron mañas de lo que se llamaba el PRIAN. No es consuelo para nadie. Y bueno, algo que hay que decir de la comisión es que desgraciadamente la comisión prácticamente se ha convertido, y en los últimos años ha sido un adorno.
Sí. porque desgraciadamente la comisión en realidad no tiene poder real. Lo máximo que tiene es hacer recomendación, pero prácticamente la recomendación siempre ha sido ignorada por los gobiernos y ha sido banalizada por los gobiernos anteriores. Es decir, a cierto punto es una comisión muy débil. Yo creo que se puede ilustrar a que es una comisión sin dientes. Simplemente tiene una boca que habla, pero no puede morder ni castigar. Y creo que ese sí es un problema en tanto a la comisión, pero al final de cuentas es el tema con los órganos autónomos. Y con esto pasaremos al tema del INE y valdría la pena hacer un poquito de historia, ¿no? Las elecciones en México las hacía el gobierno, es decir, estaban en manos de la Secretaría de Gobernación hasta que esto cambia a final de los 90, con ese primer gran IFE en su momento, el IFE autónomo, el cual presidió José Woldenberg, prácticamente el hombre que ve la transición democrático al lado de otros personajes fundamentales como Marván, que estuvo después en el Instituto de la Información. Es decir, fue un momento muy fuerte de autonomía. Sin embargo, esa autonomía se pierde. ¿Cuándo se pierde? Cuando se decide hacer una reforma electoral, una reforma al sistema, y ya los comisionados ya no van a ser ciudadanos independientes, sino que van a ser representantes de los partidos. Y ahí viene el primer golpe a la autonomía del INE. Un golpe que sí la hizo un poco más frágil y un golpe que hizo que los partidos se repartieran el pastel. Sin embargo, el presidente seguía siendo un ciudadano y seguía siendo alguien autónomo, y hoy está Lorenzo Córdoba, ¿no? Sí. Lorenzo Córdoba, que es un académico, antes que nada, tiene libros publicados por el Fondo de Cultura, es un hombre muy inteligente, con el que se puede dialogar bien, pero ahora viene lo que parece ser otra estocada al sistema de los consejeros, porque prácticamente están hablando de reducir su mandato para sacarlo de la jugada y colocar a alguien más. Y bueno, si miembros de Morena dicen que como antes la autonomía no había existido, pues ¿para qué dar autonomía, no? Entonces prácticamente se está hablando de vulnerar aún más el Instituto Nacional Electoral. Sí, la realidad es que, como tú mencionas, el periodo en el que el presidente del Instituto Nacional Electoral tendría que terminar hasta el 2023. Y el problema es que con esta propuesta entraría, o sea, su vigencia es al año que le sigue. Entonces, no serían las críticas tan duras si no se viera el golpe tan directo al actual presidente. Y es que, como tú lo mencionas, es un académico, es una persona muy, muy estudiada, que tiene el cargo, digamos, que le asienta. Y a la vez es un personaje que constantemente se ha encontrado criticando al presidente. Entonces, esto no sorprende tanto. La necesidad de poder remover de su cargo al presidente no surge de la nada, surge de que existe como oposición, y se entiende que como autonomía de estas instituciones no tendría que haber problema alguno. La realidad es que al sistema no le conviene en absoluto que exista oposición dentro de las futuras y probables elecciones, sobre todo cuando tenemos que en un 2021 esperamos un referéndum, ¿no? Esperamos elecciones que nos van a confirmar si el pueblo está feliz y contento con Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene mucho sentido que le surja removerlo del cargo. Y esto es lo que nos debe preocupar, que está latente la propuesta y, como tú dices, muy probable a suceder, porque como tenemos mayoría de Morena, los asientos están repletos y la oposición que conocemos pues es muy tendenciosa, muy flexible, es muy probable que tengamos un INE muy, muy dañado y una democracia no muy balanceada por estas malas decisiones que se disfrazan de buenas, se disfrazan de seguir con la austeridad, se disfrazan de es que es lo justo. La realidad es que no podemos evaluar una decisión en el Poder Legislativo de manera transparente cuando es muy tendenciosa. Ahora aquí vale la pena tocar algo. También se habla esta propuesta que fue recientemente aprobada de bajar el dinero de los partidos a la mitad. Prácticamente creo que aquí está ignorando algo importante, tanto
los partidarios Morena y los demás partidos políticos. Según datos que tenemos de Mexicanos contra la Corrupción y recientemente en un libro publicado por María Parán Casar y Luis Carlos Ugalde, Dinero bajo la mesa, nos demuestran que de un peso que reportan los partidos políticos, tenemos 14 pesos que no son reportados. Es decir, cuando nos dicen que una campaña le costó a un partido político 100,000 pesos, esto no es cierto. La campaña le costó 1,400,000 pesos. No solo el doble, es muchísimo más, es 14 veces más lo que está costando cada campaña. Se llega a estimar que una campaña, un presidente municipal salen 50 millones, por ejemplo, cuando nada más hay un presupuesto tal vez de 3. Es decir, hay algo más que es el dinero que viene de privados y del crimen organizado. Ahora, ¿qué tanto es este dinero de cada quien? No se sabe. Y sí es un problema. Porque de qué hay dinero del crimen organizado, lo hay. Pero ¿qué hay dinero de los empresarios que compran prebenda política? La hay. Y son quienes más invierten. Es decir, el verdadero tema para lograr, por ejemplo, austeridad no es la reducción a cierto punto del dinero de los partidos. Para abolir la corrupción tienes que ir más allá y tienes que prácticamente quebrar esas redes de tráfico de dinero que están llevando y que todos gobernadores, presidentes municipales y gobernadores y legisladores tienen atrás. O sea, el tema para hablar de los recursos de los partidos y también una de las razones por las cuales se quiere dar un golpe al INE, unos argumentos que han usado, no va por ahí. El tema está en otro lado, el tema está en perseguir el dinero de quien está financiando campañas políticas para su propio beneficio, mayoritariamente los empresarios, que lo hacen con el tema de obtener obra pública. Claro. Obra pública que les dejará muchísimo más dinero. Todo el mundo sabe qué sucede y tenemos documentación de qué sucede. O sea, no es una ficción, ahí están los datos, pero son diagnósticos que a nadie le conviene. Son sistemas que no quieren prácticamente deshacer porque son sistemas muy útiles para las prebendas políticas. Y bueno, Lorenzo Córdoba, a mí no me gusta la idea de que un órgano autónomo sea una oposición, no es su papel. Al igual que los medios, su papel no es ser una oposición, su papel es reportar y mediar y hacer las preguntas incómodas, sí, pero su papel no es ser la oposición. Para eso están las figuras de oposición, o sea, deben existir en los otros partidos, pero aquí simplemente parece que vemos caricaturas, como la caricatura de Madero, peleándose y dando jalones ahí. Es decir, sí falta una reacción por una parte de la clase política que no ha sabido comprender y que prácticamente López Obrador ha tenido error tras error tras error que no le han hecho pagar ninguno, no le han hecho pagar ni un error. Y dice, no, es que es porque la gente lo quiere. No, también depende muchísimo del discurso en contra, del discurso que no han sabido generar, que no han sabido golpear al presidente López Obrador. Y por eso él hace una fiesta de su gobierno, prácticamente está haciendo una fiesta con los órganos autónomos, instituciones que están ahí por algo. O sea, existen órganos autónomos en este país por una razón, porque el sistema controlaba, mediaba y doblegaba prácticamente actividades que no les correspondían. Sí. Como tú dices, a mí me parece como algo duro. Es importante también el discurso, como tú lo dices, es el discurso. Claro que no se va a malinterpretar la intención de la reforma si nos dicen reducir el presupuesto, sí, pero claro que no tenemos esta conciencia de comprender, como tú dices, que detrás del dinero que sí se transparenta hay mucho más. Porque el lavado, la negligencia, el crimen existe. Y si nos cuesta y si nos causa mucho conflicto lo caro que nos sale los partidos, la democracia sí tiene un costo, la justicia sí tiene un costo, pero nos va a salir mucho más caro negar que ese costo es necesario. Es muy importante comprender que si se les quita el 50%, como tú dices, el dinero lo van a obtener y el gasto se va a seguir siendo igual. El problema es que se va a legitimar que la búsqueda de esos recursos se encuentre en donde no debería buscarse, y eso es un problema muy grave para la justicia, para la democracia, para nuestro desarrollo, porque se pactan tratos, como tú le dices, y no solamente en infraestructuras, bueno fuera, pero se pactan contenciones de crimen organizado. Y eso es hacerse de la vista gorda en nuestra cara, a costa de nuestro voto. Y como tú dices, es demasiado abrumador
ver que tenemos a un Morena que trata de dar este golpe de manera excusada, porque es necesario. Sí, claro que también el dinero que se ha dado al INE ha permitido que haya enriquecimiento ilícito, ha permitido mil y un cosas más que se ha visto en todas las instituciones, sí. La verdad es que no es la manera de solucionarlo, como tú lo mencionas. Y tendríamos que poder evaluar eso más allá, o sea, ver el trasfondo de que la importancia de los partidos políticos es real. La importancia de que nos sintamos representados es real. El asunto de que nos quieran negar un INE que no se vea influenciado por partidos, por periodos, por presidentes, por candidatos, es mucho más importante. Y este golpe de querer quitar 9 años a 3 permite que vaya un poquito como en secuencia con estos ciclos políticos que van a romper un poquito con esta legitimidad, y un poquito estoy diciendo muy descarada. Es importante que como ciudadanos comprendamos que el impacto del Instituto Nacional, como tú dices, no surge de la nada. Si tenemos hoy un INE independiente, surge desde que Zedillo dice, ¿sabes qué? Autonomía, sí, pero también surge de que un Salinas nace de un fraude. Y si no hemos aprendido y no tenemos esta memoria histórica, también es muy fácil quedarse de brazos cruzados y decir, es que es mucho dinero, tienen razón, tienen argumentos. Sí, bueno, si no hubiera muchísimo dinero de por medio, no nos sentiríamos representados. Si no hubiera muchísimo dinero de por medio, las quejas que tenemos hoy se van a triplicar. Eso es seguro. Y el crimen organizado va a crecer. Y el empoderamiento de las empresas y los corporativos, como tú lo dices, va a aumentarse y perpetuarse. Es un peligro, claro que lo es. Y como tú dices, el discurso, y lo respaldo, tiene mucho que ver, porque el pueblo sí lo quiere. Pero al pueblo le dices lo que tú quieres que quiera. Y eso es algo que Andrés Manuel López Obrador ha tenido muchísimo, como tú dices, es de elogiar la manera en que puede manipular este discurso para convencer al pueblo. Y es un pueblo que él ha legitimado y que estoy de acuerdo que es necesario que tenga voz. Sin embargo, la voz se la estás dando tú y la estás dando muy manipulada. Y eso es algo que deberíamos tener muy en cuenta. Tocas varios temas ahí y me gustaría hacer un poquito una reflexión sobre otros órganos autónomos que más que, porque a ver, o sea, el INE se puede definir como que es parte del gobierno, sí, pero no necesariamente sobre la mano del gobierno que controla López Obrador. O sea, sí es muy importante esa diferencia. El INE claro que opera con recursos públicos, la comisión claro que opera con recursos públicos, al igual que la Suprema Corte, al igual que el INEGI, al igual que el SAT, es decir, estos órganos que tienen diferentes tú lo sabes, diferentes incluso terminaciones legales, de que son órganos autónomos, descentralizados o no. Esa jerga legal que poco interesa en este momento, pero que en el fondo refleja que hay necesidad de apartarlo de una mano prácticamente ejecutiva, porque tienen otra labor, o sea, una labor prácticamente que depende sobre su materia más allá de los temas políticos. La vulneración que se quiere hacer del INE y la vulneración que ya se le ha hecho a la comisión no es menor. Creo que estamos de acuerdo en que sí es un golpe muy fuerte, pero también aquí importa y es fundamental la labor de colectivos que se han encargado de empujar este tipo de cambios. Es decir, allá están los colectivos de derechos humanos y nosotros vimos a un Emilio Álvarez y Casa, que es prácticamente el heredero de la labor de su padre en CENCOS, una fundación, organización fundamental para el tema de derechos humanos en este país. No se puede entender la lucha por los derechos humanos sin Emilio, que hoy es senador de la República, que llega ahí por una serie de acuerdos que en su momento se debieron criticar y se hizo. Pero sin embargo su voz en este sentido es muy valiosa, es decir, lo que se está haciendo es que están quebrando una institución fundamental, sí, débil, como yo lo comentaba hace rato, es una comisión que no tiene dientes, pero la simple existencia de la comisión es fundamental. O sea, debemos fortalecer más la institución en vez de estarla vulnerando, que eso es lo que acaba de pasar con el nombramiento de Rosario. Y en el tema del INE, ahí el tema del INE es muchísimo más complicado por los tiempos políticos. Estamos a nada de una elección intermedia. Prácticamente la elección intermedia se aproxima, estamos caminando hacia ella, estamos a prácticamente 2 años todavía,
Que es muy lejano, no necesariamente, porque el golpe que se le quiere dar al INE va en la lógica de la elección. Creo que sí hay una relación directa entre vulnerar el liderazgo del Instituto Nacional Electoral y generar un impacto directo en las elecciones. Ahora, ¿esto implica que va a haber fraude? No, no necesariamente. El INE es una institución muy poderosa. De hecho, la generación de un fraude prácticamente hoy es prácticamente imposible, porque el INE, y solamente quien no conoce la estructura del INE se atrevería a decir que un INE es capaz de generar un fraude. Por eso fue tan criticado el 2006. ¿Qué pasó en el 2006? En el 2006 sucede que en ese momento el presidente, Luis Carlos Ugalde, había llegado a un acuerdo político en el que no se iban a decir resultados hasta que se tuviera o una mayoría muy clara arriba de los 5 puntos, hasta que se acabaran el conteo. ¿A qué dio oportunidad a esto? A que López Obrador en su momento llamó a que esto fue un fraude electoral, y claro que se legitimó un fraude ante la carencia de información y ante lo que pasó. Es decir, se pasó un momento muy vergonzoso en el instituto y que derivó en que después el presidente promovió una reforma electoral y derivó en la expulsión del entonces presidente. Es decir, legitimando una vez más el posible fraude. Error tras error, reforma tras reforma se ha hecho por momentos políticos en vez de defender la autonomía de un instituto como el INE, que en este momento está siendo vulnerado. Creo que al final de cuentas López Obrador entiende muy bien su agenda política, lo hemos hablado aquí hasta el cansancio. Sin embargo, aquí sí es fundamental que más allá de estos partidos que hoy están deslegitimados, como el PAN o Acción Nacional, el PRI, el Revolucionario Institucional, tiene que venir de organizaciones independientes como CENCOS en derechos humanos, es decir, organizaciones que entiendan lo peligroso que es y organizaciones que sobre todo tienen que ser escuchadas. Sí, yo concuerdo muchísimo contigo. Yo creo que nuestra tarea es mantenernos sumamente informados y comprender de raíz que la necesidad de estos organismos autónomos no surge de la nada, que la democracia no existe de manera solamente asentada, sino que es un trabajo que continuamos haciendo porque se reafirme, porque se sustente y porque tú, yo y todos los que estamos aquí observándonos en estos momentos merecemos la transparencia de los órganos autónomos, merecemos que sean respetados y merecemos que sea legítima su labor, porque como hemos comentado aquí, de verdad que es sumamente importante comprender la importancia que tienen y también observar con ojo crítico lo que está sucediendo hoy y no quitar el dedo renglón en que es importante mantenernos siempre ahí para poder conocer a profundidad la tarea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en futuras decisiones también la del Instituto Nacional Electoral. De manera de conclusión, creo que podemos decir que la batalla que ha emprendido el presidente López Obrador contra estas instituciones autónomas debe ser un precedente, debe generar una reacción, no solo de las organizaciones, y sobre todo una rearticulación de los partidos políticos de oposición. O sea, si Acción Nacional o el PRIismo no logran generar una rearticulación suficientemente buena para dar una respuesta, tendrá que surgir algo nuevo, tendrá que surgir algo más. Yo tenía en la cabeza la idea, desde que fue la elección, que el panismo lograría reconstruirse a sí mismo. Un golpe duro. Después de un golpe fuerte, sin embargo, pero no un golpe tan fuerte como fue perder la presidencia en 2012 ante Enrique Peña Nieto y acabar en tercer lugar. O sea, es decir, tampoco no fue una estocada tan grande, aunque sí los números que sacó Ricardo Anaya son vergonzosos, que derivó en su expulsión, y ciertos problemas internos que tiene el partido, que cumplió 80 años y que decidió no hacer ningún festejo. Es decir, un partido que a cierto punto ha perdido su identidad, que yo creo que tiene que ver directamente con el fiasco que dejó Felipe Calderón en la misma destrucción interna del partido que él provocó, y sobre todo que el fantasma de Felipe Calderón quiere regresar, habla de crear un partido político, su movimiento famoso célebre Libre, que yo creo que la señora que vende memelas en las esquinas reúne más gente que Margarita Zavala en cualquier reunión. Pues no tiene ningún capital político ni ninguna credibilidad, ninguno de los dos. Sin embargo, me preocupa muchísimo que dentro del mismo partido, del PAN, no ha habido una reestructuración ni del priismo, o peor aún, el nacimiento de algún otro partido. Tampoco hay algún liderazgo que valga la pena. Es decir,
López Obrador y Morena siguen tan felices y tan cabales haciendo prácticamente lo que quieran, porque tienen legitimidad, porque tienen los votos, pero tampoco no tienen una pared enfrente que les diga hasta aquí. Y esa pared es importante. Pon tú no necesariamente en decisiones como programas sociales, que puedo estar de acuerdo, que pueden ser mejor diseñados, sino en decisiones fundamentales para el país, como es la autonomía de estos organismos y sobre todo darles muchísimo más poder. Creo que así podemos terminar, creo que con eso podemos irnos. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado y espero que nos vean la próxima semana y ya sé que no aplauden donde saben que nosotros tenemos otros gastos. Muchas gracias.